Muchas gracias, vicepresidenta. Y ahora sí, le paso la palabra al ministro Salvador Illa. Muchísimas gracias, ministra portavoz. Buenas tardes a todos ustedes y quería compartir con todos ustedes tres cuestiones. En primer lugar, una breve valoración de los datos que dimos a conocer ayer por la tarde referidos al domingo pasado. Se notificaron 96 nuevas personas contagiadas por COVID-19, pero como saben ustedes, las dos magnitudes en las que más focalizamos la atención desde el Ministerio de Sanidad para hacer un seguimiento de la evolución de la epidemia son los casos por fecha de inicio de síntomas de los últimos 7 días. Ayer dimos a conocer que había 282 casos en los últimos 7 días por fecha de inicio de síntomas, lo que equivale a una media aproximada de unos 40 casos al día por fecha de inicio de síntomas, y a las personas que lamentablemente han fallecido por fecha de defunción en los últimos 7 días. Eran 39 casos los que dimos a conocer ayer, destacando el hecho de que el domingo, por fecha de defunción de domingo, no se nos notificó ningún fallecido, lo cual es una magnífica noticia. Bien, estos datos, junto con los que hemos ido dando a conocer los últimos días, indican que la epidemia está en una fase de control en nuestro país, y eso me permite pasar a la segunda cuestión que quería comentar con ustedes en referencia al estado de alarma. El estado de alarma, yo creo que a estas alturas ya nadie lo duda, ha funcionado, ha permitido salvar vidas, ha sido un estado de alarma prolongado, y el Consejo de Ministros, tal como ha referido la ministra portavoz, ha acordado hoy que el presidente del Gobierno solicite mañana, tal y como él mismo anunció, una última prórroga al Congreso de los Diputados, una última prórroga hasta el día 21, hasta las 0 horas del día del domingo 21 de junio. Sería la última que, tal como va evolucionando la epidemia, consideramos que tiene que solicitar el presidente del Gobierno al Congreso de los Diputados. Es un estado de alarma el que solicitará el presidente del Gobierno, que tiene particularidades relevantes, tal y como él mismo también informó, en concreto, que pasamos de la cogobernanza a la gobernanza plena de las comunidades autónomas por lo que respecta a la fase 3. Es decir, aquellas comunidades autónomas, aquellas unidades territoriales que estén en fase 3 van a ser gobernadas de forma plena, no ya cogobernadas, sino gobernadas de forma plena por los presidentes de la comunidad autónoma en cuyo territorio se ubiquen. Esto quiere decir que el presidente de la comunidad autónoma, como máxima autoridad ordinaria del Estado, va a poder tomar decisiones en cuanto a actividades, restricciones, flexibilizaciones, incluso duración de la permanencia en la fase 3 y, por tanto, solicitud de pase a la nueva normalidad. Es la novedad más destacada, la única novedad, pero la novedad más destacada que se incluye en esta solicitud que mañana el presidente del Gobierno defenderá ante el Congreso de los Diputados y que esperamos que obtenga un respaldo mayoritario de la Cámara. He de recordar en este contexto también que en ningún momento las comunidades autónomas han perdido sus competencias en materia de asistencia sanitaria. Finalmente, me quería referir a la fase de desescalada y hacer una valoración de cómo está funcionando la fase de desescalada, la etapa de desescalada en nuestro país. España ha tenido el confinamiento más duro de los países de nuestro entorno, de los países de la Unión Europea, el más duro. Y además ha sido seguido con ejemplaridad por parte de nuestros ciudadanos. Este confinamiento, el más duro de la Unión Europea, es lo que nos está permitiendo una desescalada más segura y más rápida que en otros países de nuestro entorno. Confinamiento más duro, pero también que nos permite una desescalada más segura y más rápida, y en este contexto permite también, por ejemplo, que nos permitamos o estemos estudiando cómo abordar la temporada turística este verano. Saben ustedes que también lo notificó el presidente del Gobierno y estamos trabajando para, a partir del 1 de julio, abrir la temporada turística y, por tanto, permitir que un sector tan importante de nuestra economía pueda poco a poco, gradualmente, ir recuperando su actividad. Confinamiento muy duro, con un esfuerzo muy importante de los ciudadanos que nos permite una desescalada segura y rápida y, por ejemplo, la apertura de sectores económicos tan importantes. Pero si la primera etapa, recordarán ustedes, consistía en alcanzar el pico y doblegarlo, la segunda etapa es esta de la desescalada, que está ya en sus etapas finales, forma gradual, flexible y asimétrica. Por tanto, en unos territorios se llegará antes al final de esta segunda etapa de desescalada, en algunos territorios, por ejemplo, las zonas urbanas de Madrid y Barcelona, pues se va a un ritmo poco más lento. Y la tercera etapa será la de la nueva normalidad, con seguridad empezará, estimamos que a partir del fin de la petición de esta prórroga, a partir del 21 de junio, nueva normalidad que no significa otra cosa que aprender a convivir con el virus hasta que no tengamos a disposición o una terapia eficaz o una vacuna eficiente contra el mismo. Pues en esta final de la segunda etapa de desescalada y
inicio de la etapa de nueva normalidad es muy importante, es de la máxima importancia mantener una actitud de prudencia por parte de toda la ciudadanía y por parte de todas las autoridades y de todas las administraciones públicas. Insisto, es de la máxima importancia mantener una actitud de prudencia. Al respecto, quería hacer 3 reflexiones. En primer lugar, ya hemos visto que hay rebrotes en todos los países, también en el nuestro ha habido rebrotes, conocen ustedes algunos casos que ha contado el doctor Simón y que también me he explicado yo mismo. Es verdad que son muy localizados, y por tanto muy gestionables, pero hay rebrotes y por tanto hay que tener una actitud de máxima prudencia por parte de toda la ciudadanía y tener muy bien desplegada la red de detección precoz y la red de rápida reacción cuando se produzcan estos rebrotes muy focalizados y por tanto muy controlables. En segundo lugar, es por tanto imprescindible seguir a rajatabla, si me permite la expresión, las recomendaciones de las autoridades sanitarias de todas las comunidades autónomas y del Gobierno de España en cuanto a aquellas actividades que están permitidas en las distintas unidades territoriales. No son un capricho, son, créanme, un proceso pensado, gradual, y hay que seguir, insisto, estas recomendaciones. No es un capricho el poner una limitación a las reuniones sociales o el poner una limitación a ciertas actividades. Y en tercer lugar, quiero insistir en las 4 reglas, las 4 prioridades, las 4 recomendaciones fundamentales que seguirán estando vigentes en la etapa de nueva normalidad. El lavado de manos constante, que por baladí que parezca o por banal que parezca es esencial. La distancia interpersonal de 2 metros. Hemos conocido recientemente estudios de la Organización Mundial de la Salud. Con la distancia interpersonal de 2 metros prevenimos el 80% de contagios. Fíjense ustedes si es importante mantener esta recomendación. El uso en las condiciones que se ha estipulado de la mascarilla y la higiene constante y continuada en los espacios públicos y privados. Y sobre todo esta actitud colectiva de prudencia, de observación de las recomendaciones de las autoridades sanitarias y de evitar comportamientos que son muy minoritarios, afortunadamente en nuestro país, incívicos, que ponen en riesgo todo lo que hemos conseguido con tanto esfuerzo estos últimos días. Nada más por mi parte, a disposición de las preguntas que tengan a bien formular.